¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hoy es el 30 y último de noviembre. Hoy es día de quincena. Cuide mucho su dinero que tanto trabajo le ha costado. Guárdelo porque vienen las fiestas de Navidad y ya ve cómo es el gasto. ¿Para qué le cuento si usted lo sabe mejor que yo? Hoy es Día Internacional de la Seguridad Informática. Y le voy a saludar antes que nada a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. A nombre de Carlos Urdiales, nuestro coordinador populista. ¿Cómo le va, Carlos? Muy bien, Pepe, muchas gracias. Y yo los saludo a nombre de los fiesteros técnicos que encabeza Álvaro López en los controles de radio, y en Telefórmula Universidad, Ariana Reyes encabeza a todo el equipo, junto con Gustavo Martínez, Enrique González en el switcher, Miguel Guevara y Claudia Hernández en el playout y Cecilia Durán en el generador de caracteres. Como siempre, Pepe, gracias a Uno TV por las facilidades para la producción de este informativo aquí en Grupo Fórmula. Muchas gracias, Carlos. Tenemos todas las noticias, por supuesto, todas las voces, comenzando por poner el énfasis en lo que más nos ocupa en este momento, el tema de la variante de COVID, la variante Omicron, como ha sido bautizada en los laboratorios internacionales por el mundo científico. Aquí en México, por lo pronto, nos queda más cerca, y se lo digo rápido, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que la restricción de viajes y el cierre de fronteras, como está ocurriendo en otros países del mundo, no va a detener la llegada de la variante Omicron a México. También dijo que esta nueva variante no ha demostrado ser ni más virulenta ni más transmisible, y tampoco que cause una enfermedad más grave. Dijo que la mejor manera de evitar la propagación son las vacunas. El presidente de la República, por cierto, asegura que habrá terceras dosis de vacuna COVID para los adultos mayores. Se trata de un reforzamiento, dijo en la mañana y en Palacio. Afirmó que hay vacunas para todos. Lo cierto es que no dijo cuándo va a iniciar la nueva etapa de vacunación para esta tercera dosis. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud, que depende de Naciones Unidas, pidió una respuesta racional, coordinada y coherente a todos los países. Dijo la OMS comprender la preocupación a nivel mundial, pero también señala que aplicar medidas brutales que no estén fundamentadas puede agravar aún más las desigualdades. Por cierto, le informo que científicos de Hong Kong anuncian haber logrado aislar la variante de Omicron, lo cual abriría la puerta para una vacuna específica. Tendremos información al respecto. Y también le diremos que la pandemia, según la FAO, que es otro organismo de Naciones Unidas, la pandemia ha aumentado 30% el número de personas que padecen hambre. Es una situación por demás dramática. En América Latina y el Caribe, sobre todo, esos 30 millones, ese 30% de incremento significa 13.8 millones de personas que se suman a los 59.7 millones de personas en pobreza en esta región del mundo. Esta tarde tendremos oportunidad de conversar unos minutos con el doctor Francisco Moreno para preguntarle si estamos en el umbral de una cuarta ola. Usted sabe, Francisco Moreno es un doctor abocado al tema del COVID a profundidad. Él ejerce su profesión en el Hospital ABC. Conoce muchos casos y, al margen de lo que digan las autoridades, él tiene su opinión, por supuesto, muy firme. Y todo está listo en el Zócalo de la capital de la República Mexicana para que el presidente López Obrador rinda mañana a estas horas su tercer informe respecto a la toma de posesión. Cumple 3 años mañana en el poder Andrés Manuel López Obrador, en el poder constitucional. Los trabajos de limpieza son extenuantes. Vamos, hasta los chicles más pegados han sido removidos del piso en la plaza del Zócalo. Mientras tanto, el presidente asegura que no será necesario usar cubrebocas para los que quieran asistir el día de mañana. En otro asunto también de relevancia, continúa la crisis al interior del Centro de Investigación y Docencia Económica.
Los estudiantes, unos 500 aproximadamente, mantienen un paro de manera indefinida como protesta por la designación de José Antonio Romero Tellache como director de este centro de investigaciones. Aseguran los estudiantes que ese hombre carece de legitimidad, ya que la comunidad estudiantil no fue consultada y su nombramiento no fue ratificado por el Consejo Directivo del CIDE. Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral, que también forma parte del Consejo del CIDE, que tiene un asiento en ese consejo, denuncia que la designación de Romero Tellache ha sido un proceso ilegal, ha sido un proceso desaseado, que no hay diálogo y que la actitud de la titular de CONACYT es un verdadero atropello. También le vamos a informar esta tarde que de los 3 años de cárcel que recibió Emma Coronel, la esposa del Chapo Guzmán, por los delitos de tráfico de drogas y lavado de dinero. Esta sentencia ocurrió en donde se encuentra en prisión allá en Alexandria, en el estado de Virginia, en Estados Unidos, muy cerca de Washington. Emma Coronel fue detenida desde febrero en el aeropuerto Dulles, que queda precisamente en Virginia. Al confirmarse esta sentencia de 36 meses, Emma Coronel saldría de prisión dentro de 26 meses, ya que le van a abonar los 10 meses que lleva ahí aprisionada desde el mes de febrero de este año. Y desata polémica la gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Salgado. Ayer, mientras hablaba de la situación del COVID en el estado, en su estado, de fondo fue desplegada una bandera con un águila devorando una serpiente en forma de S, la S de Salgado. Ha recibido muchas críticas. Esto se ha comentado en las redes sociales, los memes han llovido con furia y se ha alegado que esto no es otra cosa, no se trata de alterar el escudo nacional ni la bandera nacional, sino que fue un regalo de artesanos de la región y lo pusieron ahí como marco para que la gobernadora hablara de la situación a la que me estoy refiriendo, el COVID en el estado de Guerrero. Bueno, esto es parte de lo más importante que tenemos esta tarde para compartir con usted. Desde luego, la opinión de la doctora María Amparo Casar, para hacer una especie de corte de caja respecto a los 3 primeros años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo llega el presidente de México a este tercer aniversario? Y también tendremos, por supuesto, la colaboración del maestro Leo Zuckerman y sus minutos de opinar. Él quiere tomar el tema del pleito que se suscitó ayer entre el presidente de la República y la periodista Carmen Aristegui por un reportaje que publicó en sus redes sociales y también que difundió en su programa radiofónico. La periodista Carmen Aristegui ha sido muy criticado el presidente de la República por haberse lanzado a la yugular de esta, sin duda, periodista distinguida. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Vamos justamente a hablar del tema de la variante Omicron, detectada por los científicos a finales de la semana pasada, teniendo como origen el sur austral africano. Al respecto le digo que se espera que en cualquier momento comiencen a presentarse casos en América Latina, incluido México. Por lo pronto le digo que el regulador sanitario de Brasil y la Secretaría de Salud del Estado de Sao Paulo han confirmado el hallazgo de 2 casos positivos de esta nueva variante de coronavirus Omicron en un hombre que llegó al país procedente de Sudáfrica y su esposa también. Contagios que de confirmarse serían los primeros en América Latina, sumados a los 2 contagios ya detectados en Canadá en días pasados. Las muestras de un hombre de 41 años y su esposa de 37 que habían llegado a Sao Paulo, Brasil, el 23 de noviembre tras haber estado en Sudáfrica, tuvieron resultado positivo para Omicron en el laboratorio Albert Einstein. El examen del secuenciamiento genético fue ratificado por el Instituto Médico de Sao Paulo. La pareja había dado negativo para el virus en una prueba PCR al entrar a Brasil y 2 días más tarde
cuando se disponían a viajar nuevamente a Sudáfrica, obtuvieron positivo en un test realizado en el Aeropuerto Internacional de Guarulhos, allá en Sao Paulo, Brasil. 2 primeros casos en Brasil. También le comento que el equipo de la Universidad de Hong Kong ha logrado aislar esta variante de Omicron el lunes por la noche, 4 días después de que se confirmaron los 2 primeros casos de Omicron allá en Hong Kong y 5 días después de que la variante se informó por primera vez a la Organización Mundial de la Salud desde Sudáfrica. Esto fue el 24 de noviembre pasado. Aislar un virus significa la capacidad de reproducirlo en grandes cantidades dentro de un laboratorio y representa un avance muy importante para posteriores investigaciones relacionadas con este. Los científicos trabajan para diseccionar la forma mutada y predecir su impacto en la evolución de la pandemia. Esta variante Omicron tiene el mayor número de mutaciones vista hasta la fecha en una cepa de coronavirus, según las primeras investigaciones. Los científicos hablan de 32 mutaciones en la proteína Spike, clave para la entrada del virus en el organismo. Los investigadores observaron más de 30 mutaciones, una marcada diferencia con respecto a las otras variantes consideradas preocupantes. Ante esta realidad, la Organización Mundial de la Salud llama la atención y pide a los países estar muy atentos para no sobrereaccionar, no ser exagerados con las reacciones frente a lo que está sucediendo en este momento. El director de la Organización Mundial de la Salud criticó las medidas sin fundamento y que empeorarán las desigualdades para responder a la variante Omicron del coronavirus. En una sesión para informar a los Estados miembros, el doctor Tedros dijo que comprende que los gobiernos quieran proteger a sus ciudadanos, pero le preocupa que los países africanos que notificaron la aparición de la mutación sean ahora penalizados por otros por hacer lo correcto. Me preocupa igualmente, añadió, que varios Estados miembros estén introduciendo medidas contundentes y generalizadas sin fundamento científico, que no son eficaces por sí solas y que solo empeorarán las desigualdades. Tedros pidió a todos los Estados miembros que adopten medidas racionales y proporcionales de reducción del riesgo de acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional. La respuesta mundial debe ser tranquila, coordinada y coherente, dijo, insistiendo en que hay que garantizar que las personas de alto riesgo y vulnerables de todos los países sean vacunadas de forma inmediata. A pesar de que en Hong Kong, le digo, ya científicos aseguran haber aislado la variante Omicron del COVID, sin embargo, el laboratorio estadounidense Moderna está haciendo declaraciones al diario The Financial Times de Londres y aseguran los de Moderna que llevará meses ultimar un nuevo inmunizante eficaz precisamente con esa cepa. Los científicos de Moderna, de laboratorios Moderna, no son precisamente optimistas. Moderna está trabajando en un inmunizante específico contra el Omicron, así como el laboratorio estadounidense Pfizer, según indican ambas empresas. A todo esto, ¿qué está pasando en México, Sara Pablo? ¿Qué se dijo esta mañana en el Martes de la Salud, allá en Palacio Nacional, con el presidente de la República y el subsecretario López-Gatell? Adelante, ¿cómo estás, Sara? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. En concordancia con lo que han venido señalando, hoy el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que de acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud, esta variante Omicron pues no ha demostrado ser ni más virulenta ni necesariamente más transmisible. Hasta ahora, dijo, no se ha identificado que cause una enfermedad más grave. La efectividad de las vacunas sigue vigente y las pruebas PCR y de antígenos siguen detectando esta variante, además de que los tratamientos convencionales contra el COVID siguen siendo útiles. Medidas como cancelaciones de viajes que son selectivas o cierres de fronteras que dañan gravemente el bienestar social de los pueblos no tienen ningún sustento científico. Son medidas efectistas, son medidas que desde luego pudieran en algunos casos, a algunas personas, reducirles la ansiedad, pero no son medidas que van a detener la propagación de esta ni ninguna otra variante, como fue en el caso de Delta. Espero que todo el mundo se acuerde de ello. Podemos prácticamente garantizar que Omicron terminará siendo una de las variantes de COVID-19
predominantes en el mundo. Desde luego puede incluir a México, démoslo por hecho, igual que llegará a los demás países del orbe. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que lo terrible pues no es la variante, sino la falta de vacunas, sobre todo en los países más pobres. Puso como ejemplo el continente africano, dijo que ahí pues hay un nivel muy bajo de vacunación, apenas 6 personas en promedio, y ante esta variante garantizó que en México se va a reforzar el plan de vacunación. Anunció que muy pronto se aplicará una dosis de refuerzo, una tercera dosis para adultos mayores, pero también se va a aplicar una dosis adicional para aquellas personas que se aplicaron determinados tipos de vacuna, como la CanSino. El presidente de la República dijo que hay vacunas suficientes y que ahora lo prioritario es terminar con el rezago en 280,000 comunidades apartadas. Sí, lo tenemos contemplado. No se ha anunciado porque hubo mucha alarma con lo de la nueva variante y quisimos actuar con prudencia para no infundir miedo, pero sí es parte del plan que se tiene. ¿A partir de cuándo se consideraría, presidente? Ya, lo más pronto. Tenemos que seguir vacunando. Y el presidente López Obrador confió en que para el próximo año ya esté disponible la vacuna contra el COVID denominada Patria, la que se está realizando en México por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Acerca de la vacuna Patria van avanzando. Ese es el informe que tenemos de CONACYT, de la doctora María Elena Álvarez Bulla. En la primera etapa son buenos los resultados, pero prefiero que ella sea la que informe. Yo estoy optimista y creo que vamos a poder tener ya esa vacuna para el año próximo. Ya la vacuna hecha en México, la vacuna Patria. Pepe, pues parte de lo informado esta mañana sobre este tema. Sin duda de enorme atención para toda la audiencia, a través de la radio, la televisión, los medios impresos, los medios cibernéticos, los portales de internet. Todo el mundo estamos, por supuesto, con un ojo al gato, por supuesto, en relación con la información que nos nutra para calmar la angustia, la preocupación. Ha dicho el presidente de Estados Unidos, sí es preocupante, pero no es para entrar en pánico. También dicen las autoridades de la Organización Mundial de la Salud, no podemos dimensionar justamente el tamaño del peligro hasta que no transcurran cuando menos 2 o 3 semanas y que los científicos tengan mayor certeza respecto al peligro que puede significar la presencia de Omicron ahora que se está difundiendo en el mundo. Ya hay varios países donde hay algunos casos aislados preocupantes. Por ejemplo, en Portugal hay más de 10 casos. En Alemania hay un caso, en Canadá hay 2 casos, en Estados Unidos habrá alguno por ahí. Poco a poco se va expandiendo. Estamos recordando el principio de la pandemia, justamente hace 20, 21 meses, cuando todo el mundo estaba, prácticamente 2 años, cuando todo el mundo no entendíamos qué pasaba y de pronto nos enfrentamos a una nueva realidad que nos ha pesado. Le digo, 2 años de restricciones. Por lo pronto, la recomendación es extremar medidas, precauciones y sanitarias, extremar todas las medidas precautorias y desde luego las medidas sanitarias. El uso del cubrebocas es prioritario. El uso del gel antibacterial es prioritario. Guardar sana distancia es prioritario. Le digo, todo esto es para prevenir, no para lamentar. Permítame una pausa, conversaremos sobre todo esto con el doctor Francisco Moreno del Hospital ABC, él es director de la línea de servicios de medicina interna de este hospital privado. Antes de entrar en comunicación con el doctor Francisco Moreno, permítame informarle que el cantante mexicano legendario Vicente Fernández ha sufrido una recaída y reingresó al área de terapia intensiva en el hospital de Guadalajara, donde ha sido internado desde hace ya tiempo. De acuerdo con reportes, el charro de Huentitán presentó complicaciones con su estado de salud, tuvo que ser trasladado nuevamente a control
a control especial. Fuentes cercanas a la familia de Vicente Fernández dijeron que tiene una neumonía fuerte en alto riesgo su estado de salud e incluso su vida. Tiene 81 años. El legendario Vicente Fernández continúa en el hospital de Guadalajara desde agosto pasado, luego de sufrir una caída en su rancho. En las últimas semanas, la familia de Vicente Fernández notificó que el artista había mejorado significativamente, pero en este momento nos están comentando, según fuentes enteradas y cercanas a la familia, que Vicente Fernández sufrió una recaída, regresó a terapia intensiva, que se agravó su estado de salud e incluso está en peligro su vida. Es lo que le podemos informar hasta el momento. En la línea telefónica, lo agradezco muchísimo, el doctor Francisco Moreno. El doctor Moreno es el director de línea Servicios de Medicina Interna del Hospital ABC. Es uno de los médicos, uno de los trabajadores de la salud que más atención y más cabeza le ha echado a todo este tema de la pandemia desde hace mucho tiempo, emitiendo una gran cantidad de comentarios que incluso han sido de alguna manera criticados o desechados por el órgano oficial del Sistema Nacional de Salud. Doctor Moreno, gracias Francisco por tomar la llamada. Muy buenas tardes. Gracias, Pepe. Un placer estar contigo y con tu auditorio. Muchas gracias. Nos enteramos que tuviste una conferencia que fue muy atendida apenas el día 24 pasado, en donde aseguraste que es inevitable una cuarta ola de contagios, una cuarta ola COVID, ahora sobre todo por la presencia de Omicron. Nos gustaría que ampliaras un poco este comentario, este análisis. Sí, mira, incluso el comentario lo hice antes de que apareciera la noticia de la variante Omicron. Si revisamos, estamos en la semana 47, epidemiológica 47, y es la primera semana en donde tenemos ya un incremento de casos con respecto a lo que venía sucediendo. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque evidentemente llega el invierno, aumenta la frecuencia de infecciones respiratorias, la gente se junta más por las cuestiones de festividades, y esto provoca que el aumento en estas infecciones pues también se vea reflejado en esta infección respiratoria que es la COVID-19. Esto sucedió el año pasado y preocupa que tenemos al 50% de la población vacunada completamente, es decir, la mitad de la población no tiene un esquema completo. Llegamos no preparados otra vez a este invierno y pudiéramos tener un brote importante. Hay que estar alerta y recomendarle con insistencia a la gente tomar todas las debidas precauciones. Repítelas, por favor, Francisco, porque parece que no entendemos. Pues es un virus respiratorio. Recordar que lo más importante es el uso del cubrebocas, también evitar lugares aglomerados, evitar estar en lugares cerrados, aumentar la ventilación de los espacios. Es mejor que uses una buena chamarra que esté cerrado el lugar en donde estás. Y, por supuesto, vacunarte. Aquí el problema que tenemos en México, en algunos países no hay vacunas, en otros países no se quieren vacunar. En México hay vacunas, pero no las aplican porque llevamos ya prácticamente 3 semanas en donde el ritmo de vacunación es realmente, pues, no diría lento, lentísimo, menos de 200,000 dosis diarias, y pues eso realmente, insisto, preocupa porque no se está vacunando a niños, no se está vacunando a personas que recibieron vacunas que sabemos que pierden eficacia como CanSino, no hay un programa de refuerzos que ya está aplicándose en todo el mundo. Parecería que el mundo va en una dirección y nosotros en otra. ¿Crees tú que hace falta a quien tiene la dosis completa una dosis de refuerzo, una tercera vacuna de cualquiera de las vacunas que están, digamos, accesibles? Más con los que recibieron CanSino, que ha sido, pues, yo no diría de otra forma, ha sido un fraude. Es una compañía que no ha presentado un estudio fase 3 y desafortunadamente un grupo grande que fue el vacunado es el magisterio. Ellos necesitan un refuerzo. Ya se ha hablado, ya se ha dicho, hoy incluso el presidente comentó que sí iba a hacer, pero la realidad es que no sabemos cuánto y tampoco sabemos qué pasa con esas vacunas que existen ahí guardadas, perdidas, almacenadas, 40 millones de dosis que, según Relaciones Exteriores, llegaron a México y que no se aplican. ¿Cuánto tiempo dura
la inmunidad de las vacunas. Sí, porque es evidente, te hago una pregunta antes. ¿Qué está fallando? ¿El sistema de vacunación, el Sistema Nacional de Salud, se ha visto rebasado, se ha visto incapaz, negligente? Yo creo que el problema es que se ha centralizado la vacuna. Si la vacuna se hubiera abierto a los centros de vacunación del Seguro Social, a las industrias, a las empresas, a los hospitales privados, como lo han hecho en otros países. Aquí el problema es que si la vacuna la aplica solamente un grupo, pues se ve limitada. Ese yo creo que es el mayor de los problemas. Y el segundo es que no tenemos información. La especulación que dicen que generamos es porque no hay una información clara. Si hubiera un programa de vacunación, una planeación estratégica de esto, pues estaríamos en mucho mejor situación. No ha llegado Omicron, no sabemos si ya llegó a México. ¿Por qué? Porque los viajeros que entran al país no se les hacen pruebas. Sí se les hacen pruebas cuando van a salir, pero no cuando llegan. En Brasil acaban de informar que hay 2 casos de Omicron, pero ¿por qué hacen pruebas? Aquí en México no se hacen pruebas. Somos el país 165 en pruebas por millón de habitantes. No cambiamos la estrategia y pues ya sabemos lo que pasó, lo que ha pasado. Lo que no queremos los trabajadores de la salud es otra ola con altos contagios, con muchos enfermos en el hospital y sobre todo con más mexicanos fallecidos. ¿Qué información tienes tú, doctor Francisco Moreno, acerca de Omicron, esta nueva variante? Pues lo que sabemos es que es una variante más transmisible, porque en el área en donde se localizó fue capaz de desplazar a la variante Delta, y para eso se necesita que la variante sea más transmisible. Quiere decir que es más contagiosa, que puede contagiar a más gente. Se habla de que el rango de contagio es, si la original una persona contagiaba 2, Delta una persona contagiaba 9, esta podría contagiar a 20. Entonces, si una persona contagia 20, otra 20, el número de infectados pues aumenta en forma exponencial. Lo que también sabemos es que tiene 30 mutaciones en la proteína S, de la cual depende la efectividad de las vacunas. Entonces las vacunas pueden ser no tan efectivas, seguramente van a servir, pero a lo mejor no con la eficiencia que tenían con las variantes anteriores. Y lo tercero, que es lo más importante y que no sabemos, qué tan agresiva es. Si resulta ser una variante que sea poco agresiva, pues este puede ser el regalo de la naturaleza. Pero si resulta ser muy agresiva, y en la situación y en la posición que está poniéndose México, es otra vez minimizando un problema que ya ha costado muchas vidas. Científicos de Hong Kong, doctor, han logrado aislar, se anunció hoy, esta variante Omicron, y esto abre la puerta a una potencial vacuna. ¿Lo ves posible? Es que el problema, Pepe, es que si es tan contagiosa, estamos hablando de que en las poblaciones en donde empiecen a presentarse los contagios, vas a tener una población que esté contagiada en la mayoría en 8 semanas. No hay manera que haya vacunas que puedan crearse en un periodo tan corto, aplicarse a tanta población y pues veamos lo que está sucediendo. Realmente sí, como dijo el presidente hoy, estoy de acuerdo con él, la falta de distribución de vacunas de una forma equitativa ha provocado que países pobres tengan todavía casos. Pero la realidad es que una vacuna aquí no es una solución. Probablemente la solución podrían ser los medicamentos orales, porque esos no se ven afectados por esta variante. Pero, pues también todo el mundo va a querer comprar esos medicamentos, y si no los compras con anticipación, no los apruebas por parte de COFEPRIS con anticipación, pues entonces estás a la cola. ¿Te refieres a estas vacunas, digamos, no vacunas como tales, sino estas pastillas, las de Merck, la de Pfizer, que están comenzando a demostrar que pueden ser eficaces? ¿A eso te refieres? Así es, la Molnupiravir, Washington Post acaba de informar que ya fue aprobada por la FDA, ya fue aprobada por el Reino Unido. Paxlovid, que es la de Pfizer, pues está por aprobarse. Necesitamos que laboratorios puedan producir estos medicamentos, porque además han autorizado que no hay patente, que se pueden producir por cualquier laboratorio. Eso nos podría ayudar. Vacunas lo veo muy complicado. ¿Cómo ves tú que mañana en el Zócalo habrá una reunión multitudinaria para celebrar el 3er año de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la República? Zócalo lleno, ha dicho el presidente, no es necesario que lleven el cubrebocas. Pues desafortunadamente esa ha sido la historia de la pandemia, una comunicación pues que no se hace a través de
sustento científico, se hace a través de cuestiones políticas. El problema no es solamente los que van, Pepe, porque si tú decides ir y estás nada más tomando tu riesgo, bueno, pues es tu decisión. Aquí lo que no entendemos es que la gente que va puede contagiar a otros que sí se cuidan, que sí han realizado la tarea. Eso es lo triste. Lo triste es que no solamente son los que van, sino los que pueden ser contagiados como resultado de esos que fueron. Y bueno, pues yo llamaría a la población a ser consciente de que estamos en un momento complicado. No es momento de hacer fiestas ni reuniones multitudinarias. Celebremos lo que tengamos que celebrar, pero con la gente con la que convives, grupos pequeños, en espacios abiertos. Y obviamente si vas a hacer una reunión de ese tipo, lleva tu cubrebocas, y pues espero que no se desate esto, porque lo veremos en un par de semanas. Si esto realmente tiene un impacto en la salud, en 2 semanas vamos a tener ese incremento en casos, problemas en los hospitales, y la realidad es que los que hemos visto la pandemia y la hemos vivido en carne, pues en la carne propia, porque tenemos pacientes y los vemos cómo sufren, pues lo que no queremos es más pacientes, no queremos más enfermos de COVID, queremos que la población pues esté sana. Muchas gracias, doctor, por tu tiempo y este comentario. Gracias, Pepe, y a seguirnos cuidando. A seguirnos cuidando, bien dices. Gracias, doctor Francisco Moreno, director de la línea Servicios de Medicina Interna del Hospital ABC. Escúchelo, por favor, que no le entre por un oído y le salga por el otro. Creo que estábamos hablando con gente seria sobre esta situación. ¿Qué va a pasar mañana en el Zócalo? Permítame una pausa breve y explicamos detalladamente para que tengamos todos claro cómo va a ser mañana el festejo por el 3er aniversario de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Antes de ir con la doctora María Amparo Casar, siempre a todas horas en su juicio, permítame tener contacto en este momento con mi compañera Sara Pablo. Ella tiene un resumen de cómo está organizado el evento mañana, 1 de diciembre, Zócalo lleno, para conmemorar el 3er aniversario del presidente de la República en el poder. Sara, ¿cómo te va? Muy buenas tardes todavía. Sara, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Sara Pablo? Sí, Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Adelante, vamos con tu información. Claro todo el evento de mañana. Claro que sí, Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas noches, te saludo de nueva cuenta. Pues hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó de nueva cuenta a los ciudadanos a asistir el día de mañana al Zócalo a las 5 de la tarde. Cumple 3 años de haber asumido la presidencia de la República y bueno, pues habrá un mensaje a los ciudadanos en esta que es su plaza favorita, el Zócalo de la Ciudad de México, que como ha dicho él, le trae gratos recuerdos. Las circunstancias de este reencuentro con la gente son especiales y difíciles en medio de la pandemia del COVID-19 que ha dejado miles de muertos. El presidente hoy confió en que la mayoría de quienes asistan a este evento cuenten ya con su esquema completo de vacunación y dejó a la responsabilidad de cada quien el uso del cubrebocas. Bueno, el que quiera llevar cubreboca, lo puede hacer, se protege con el cubreboca, o sea, si él considera lo puede hacer, pero acuérdense, desde que inició la pandemia, pero desde antes, porque nosotros estamos en contra del autoritarismo, siempre hemos estado, prohibido prohibir, aquí no hubo ni habrá toque de queda. A las 2:30 de la tarde iniciará lo que se ha denominado por algunos simpatizantes como AMLOFest. Este elenco incluye los mariachis de las Secretarías de la Defensa y Marina, bandas infantiles de música de Oaxaca, jaraneros y María Inés Ochoa. Después, el mensaje del presidente de aproximadamente 1 hora de duración, a las 5 será. Lo dará desde un templete que ha sido ya colocado justo enfrente de la puerta central de Palacio Nacional. Y para cerrar, pues habrá rumba, 1 hora de rumba después del mensaje presidencial. Entre los convocados
ha dicho que están empresarios, gobernadores, legisladores, dirigentes, pero los consentidos, señaló el presidente esta mañana, son los ciudadanos, sobre todo porque ha habido mucho tiempo ya, dijo, desde que se han visto y que se han podido encontrar pues de manera personal, Pepe. Bien, pues estaremos atentos. Mañana a esta hora seguramente estaremos transmitiendo el mensaje del presidente de la República. De hecho, vamos a enlazar las estaciones de Grupo Fórmula, Cadena 1, Cadena 2 y desde luego Telefórmula, para llevar a todos este mensaje y después podamos, por supuesto, con calma comentarlo. Claro que sí, Pepe, estaremos pendientes. El mensaje será a las 5 de la tarde y bueno, pues es un mensaje en el que se esperan algunos anuncios, pero también pues va a ser un balance de lo que ha sido esta primera mitad de su sexenio. Muchas gracias, que estés muy bien. Hasta pronto, Sara Pablo. Hasta luego, Pepe, buenas noches. Buenas noches, creo que es momento de entrar en contacto con la doctora María Amparo Casar. AMLO a 3 años, María Amparo Casar. Bienvenida, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe, con muchísimo gusto de estar aquí como todos los martes y si me permites un saludo solidario a todos los maestros y a todos los alumnos que mantienen el plantón en el CIDE. Les mando un abrazo y mucha fuerza y valor, que fructifique por lo que están luchando. Y paso ya al tema, Pepe, al que me convocas. En efecto, mañana serán 3 años, tendremos el informe presidencial y empezaremos entonces a hacer el análisis pues de las verdades, mentiras o mentiras a medias. Yo, ¿qué te digo? ¿Cómo lo calificaría? En una sola frase diría querido, pero reprobado, ¿sí? Muy querido, sí, con una aprobación muy alta, aunque es igualita, según Roy Campos, igualita a la de inicio del sexenio, mayor que la del año pasado, pero igual a la del sexenio, y el segundo mejor calificado desde que tenemos encuestas, y quien sale mejor calificado con 77% a 3 años de gobierno es precisamente su némesis, Carlos Salinas de Gortari, el jefe o el ex jefe de la mafia del poder. Así que querido para reprobado, pero reprobado. Yo te diría que su acertada y muy bien intencionada oferta política, crecimiento, atención a la pobreza y a la desigualdad, combate a la corrupción y a la impunidad y disminución de la violencia, pues esos fueron, digamos, sus 4 ejes de campaña, pues no tienen visos de haber sido esa agenda, esa oferta política, de haber sido cumplida, y que solo un milagro, y dije un milagro, Pepe, no dije un decretazo, dije un milagro permitiría mejorar estos índices de desempeño en estas materias. Pepe, en economía, si alcanzáramos un 4% anual de crecimiento promedio en los próximos 3 años, llegaríamos a 1.3 en todo el sexenio, cifra menor a la de los 3 sexenios anteriores, a los que AMLO siempre calificó de mediocres. Y estos datos, incluso prepandemia, ya se había dicho antes de que siquiera supiéramos lo que nos venía. Segundo, pobreza. Según Coneval, no Mexicanos contra la Corrupción, no otras ONGs conservadoras, no. Según Coneval, hay en el país 67 millones de personas sin ingresos suficientes para la canasta básica. Esto es 5 millones más que en el 2018. ¿Sí? Y a 22 no les alcanza ni para la canasta alimentaria, o sea, están en pobreza extrema. No sigo con los datos, no es el espacio, los pueden checar cualquiera de nuestros radioescuchas. Corrupción, pues a pesar de que ha descalificado al Programa Mundial de Justicia con su ranking, pues está claro que vamos bajando, vamos atrás. El corruptómetro, ahí sí publicado anualmente por Mexicanos contra la Corrupción, pues te diría que rebosa en actos de corrupción, incluidos titulares de diversas dependencias familiares, etcétera. Y violencia, para terminar, pues Pepe, a 35 meses de gobierno, oficialmente se reportan, no te doy una cifra más cercana, porque no ha sacado y quiere usar cifras oficiales, 101,000 homicidios dolosos, comparados con 39,000 de Calderón, comparados con 62,000 de Peña, y con un elemento que hay que agregar, Pepe,
que Peña y Calderón tenían 36,000 elementos policíacos. La Guardia Nacional, según dice el propio López Obrador, llega casi a 10,000. O sea que en estas 4, un fracaso rotundo, y pues la conclusión es ineludible, igual que el tiempo que me puedes dar, políticas fallidas y ya de la destrucción institucional en estos 3 años. Pues cuando me vuelvas a dar espacio, Pepe, para no abusar, hablaré de ese proceso que, si cabe, es todavía peor que lo que te estoy poniendo aquí a consideración tuya y de nuestros radioescuchas, Pepe. En pocas palabras, narrativa de popularidad, múltiples frentes de batalla que ha abierto el presidente de la República en estos 3 primeros años. Lo acabas de decir, la violencia imparable. Desde luego la fragilidad económica, el Producto Interno Bruto que ha caído 8.2% en 2020 debido a la pandemia, pero el país ya registraba una preocupante debilidad, tú también lo acabas de señalar. Y luego pues el tema del baño de masas que va a ofrecer el presidente el día de mañana para conmemorar la llegada a la mitad de su camino, María Amparo. Ojalá y haya escuchado al doctor Moreno en estos minutos que te regaló, y que realmente escuche que es importante el cubrebocas, porque había dicho a principios de la semana que sí incitaba a la población a que lo llevara, y ahora dice, yo la verdad no entiendo, dice que aquí pues nada de medidas autoritarias, pero igual nos receta un decretazo, un acuerdo que tiene todos los visos de inconstitucionalidad e ilegalidad. Así que pues ojalá y escuche, porque si no lo que vamos a tener es más y más contagiados, más y más muertes, más y más saturación de hospitales. María Amparo, pero también carga el presidente en este momento con un tema grave, que es la polarización del país. Este ataque, los choques permanentes con sus críticos y con sus opositores que ha permeado los 3 años de gobierno. ¿Cómo justificarías esta conducta presidencial? Por pura ambición política, Pepe, me parece él quiere pues una democracia plebiscitaria, eso lo sabíamos desde que era jefe de gobierno, y polarizar. Tú fíjate, ¿de qué se trata la plebiscitaria, la democracia plebiscitaria? De someter a la población con la única respuesta de sí o no, estás conmigo o estás con el otro. Entonces, la polarización no podemos decir que es un efecto secundario de sus políticas, sino que es una estrategia bien planteada desde el poder para que las elecciones se vuelvan un sí o un no a lo que hoy tenemos, que yo insisto, es un fracaso. Entonces, es propia de pues sociedades no democráticas, Pepe, y me molesta mucho. A ver, pues si tú y yo tenemos un problema, ¿sí? Y dejo de asistir 4 veces seguidas a tu programa sin justificación alguna, sin avisártelo, y tú me rescindes mi contrato, Pepe, y luego empiezan a decir, no, es que Pepe y María Amparo se pelearon. No, María Amparo incurrió en una responsabilidad y se le rescindió el contrato por parte de José Cárdenas, ¿sí? No es que nos peleamos, tú no tuviste nada que ver. Lo mismo con la polarización. De repente nos hacen creer que pues los que criticamos a López Obrador, lo que pasa es que estamos polarizando. Aquí creo que tenemos a un gran polarizador. Y con todo, Pepe, le deseo al nuevo presidente éxito en los 3 años y le ofrecemos muchas gentes, como se lo ofreces tú, se lo ofrecen las universidades, los centros de educación superior, los tanques de pensamiento, que desde estas trincheras en las que estamos ofrecemos lo que podemos ofrecer: diagnóstico, crítica con fundamento y propuesta. Ojalá y nos abran las puertas, porque en una de esas, en alguna política, podríamos contribuir y acertar en el diagnóstico para poder cambiar el rumbo de este país en los 3 años que vienen, Pepe. Muchas gracias, María Amparo, por tu comentario, siempre bienvenido. Muchas gracias por tantos y tantos minutos que me regalaste en esta ocasión, Pepe. Gracias, hasta pronto, María Amparo, muchas gracias, que estés muy bien. La doctora María Amparo Casar, siempre a todas horas, lo decimos aquí, lo reafirmamos, siempre en su juicio. Mañana es ya lo comentaba Sara Pablo, mañana es el evento, digamos, estelar, el AMLO Fest,
porque va a haber música, va a haber discurso del presidente y luego más música. Y Zócalo abierto para el que quiera asistir con o sin cubrebocas o cubreboca, como dice el presidente de la República. Yo creo que si usted va a asistir, está en todo su derecho, hágalo. Habrá acarreados, seguramente. Habrá quien vaya de manera voluntaria, también, estamos seguros. Pero aquí lo importante es que haya sanidad. Quizá no sana distancia, porque pues ¿dónde ponemos a la gente que va a llenar el Zócalo? Seguro que es lo que más le gusta al presidente. Además hay que decirlo, es hoy por hoy el único político que es capaz de llenar la Plaza de la Constitución con simpatizantes. Pero eso al margen, cuídese, protéjase, póngase el cubreboca, use gel y manténgase con mucho cuidado para evitar contagios luego que lamentar. Los que sí están muy dolidos son los comerciantes del primer cuadro del centro histórico de la ciudad. ¿Por qué? Porque hoy las calles amanecieron cerradas por los policías y los comerciantes se quejaron porque pues un día de no trabajo es un día de no ganar dinero y esto les afecta, sumado a, claro, lo que han sufrido durante el tiempo de la pandemia y de los confinamientos. Raquel Flores hizo un recorrido y esto nos informa. En medio de la alerta mundial por la nueva variante Omicron de COVID-19, el festejo del presidente López Obrador se llevará a cabo en un Zócalo que se antoja lleno de sus simpatizantes, en lo que será su retorno a las plazas, luego de más de un año de haberse suspendido estos encuentros por la pandemia. En la plancha del Zócalo de la Ciudad de México se intensifican los trabajos de limpieza, colocación de vallas metálicas, así como el montaje completo de escenario, luces y sonido para la celebración de los 3 años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador el miércoles 1 de diciembre. Sí, estamos desmanchando las manchas de la plancha del Zócalo y pues para mañana se va todo perfectamente bien. Y venimos a desmanchar bastantes manchas que hubo y las desmanchábamos con líquidos, con lo que es con preparación de thinner y champú para que se fuera. Mientras el primer cuadro luce vacío y cercado con vallas metálicas para que las cuadrillas de trabajadores avancen en los últimos detalles, en las calles aledañas que conducen a la Plaza de la Constitución, trabajadores de la zona y todo aquel que habitualmente visita la principal atracción de la capital se vieron impedidos por elementos de seguridad para ingresar debido al cerco de vallas que se instalaron. Ya nos dejan sin trabajar y sin comer, piensan que tenemos mucho dinero. ¿Y ahora por dónde va a entrar? Dicen que por Madero. Don Antonio Flores sí logró llegar a instalar su silla para realizar su trabajo como desde hace 25 años, pero tuvo que caminar varias calles. Está muy cerrado. Pues hay que estar batallando con los polis que te dejen entrar, porque luego, por ejemplo, yo bajo en Allende y para venirse para acá todo está cerrado hasta para allá por Donceles. Entonces pues llego a una esquina y el policía, no, que no hay paso. A la otra cuadra, bueno, voy a la otra cuadra y es lo mismo, no, que la otra cuadra, pues hasta dónde llego, hasta el eje 1, ¿qué? La señora Amalia vende periódicos y dulces a un costado del edificio donde despacha la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Molesta, aseguró que nunca habían cerrado tantas veces el Zócalo de la ciudad. Llegamos, un retén, otro retén y así, pero pues ya es como le digo a mi papá, le digo, esto ya es cotidiano porque desde anoche me dijo, es que está cerrado. Pues siempre está cerrado. La consejera del INE, Carla Humphrey, rodeó el perímetro del Zócalo para ingresar por la calle de 16 de septiembre, gracias a que su nombre apareció en la lista de participantes en el evento de la Comisión de Registro del órgano electoral que se llevó a cabo en un hotel del centro histórico. Solo así pudo pasar. ¿Viene el evento? Sí, con las señoritas de... Ahí tienen su listado para poderlos... Hola, oiga, necesito pasar. Gracias. Consejera, gracias. En las imágenes, Ricardo Rodríguez para Grupo Fórmula, Raquel Flores Chávez. Gracias a Raquel Flores por este reportaje, esta crónica de lo que hay alrededor de la Plaza de la Constitución, lo que se prepara para mañana y claro, las molestias que esto genera para quienes trabajan y deambulan en los alrededores. Un día paralizado el centro histórico y seguramente hasta pasado mañana es cuando todo volverá
entre comillas, a la normalidad. Me permite una pausa muy breve. Le vamos a informar lo que determinó la justicia estadounidense respecto a Emma Coronel, la última esposa de El Chapo Guzmán. En un momento, detalles. Aquí se escuchan todas las noticias y todas las voces. Doctor Francisco Moreno, director de la línea Servicios de Medicina Interna del Hospital ABC. Que es lo más importante y que no sabemos qué tan agresiva es. Si resulta ser una variante que sea poco agresiva, pues este puede ser el regalo de la naturaleza. Pero si resulta ser muy agresiva, y en la situación y en la posición que está poniéndose México, es otra vez minimizando un problema que ya ha costado muchas vidas. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. A todo esto, ¿qué ocurre a estas horas en el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, que depende jerárquicamente de un consejo encabezado justamente por el CONACYT, por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología? ¿Qué está pasando en este momento? Hoy la escuela está cerrada. Estudiantes de la institución mantienen carteles en la entrada, en la puerta, para denunciar lo que consideran es una irregularidad cometida por José Antonio Romero Tellaeche, como director de este Centro de Investigación y Docencia Económica, que ayer a la malagueña fue ratificado por la directora del CONACYT, Marielena Álvarez Builla, sin que esto pasara por un análisis de parte del Consejo. El Instituto Nacional Electoral forma parte de ese Consejo, tiene ese Consejo, y el INE hoy hizo clara una posición para rechazar al nuevo director del CIDE, nombrado o impuesto directamente por el CONACYT. Está en la línea telefónica Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, a quien le agradecemos mucho, nos ayuda a entender la circunstancia que rodea este centro de trabajo, de academia, de investigación, uno de los más altos niveles académicos con que cuentan las instituciones educativas en el país. Edmundo, muchas gracias por aceptar la invitación y ayudarnos a entender cuál es la posición del Instituto Electoral respecto a lo que está sucediendo en el instituto. Muy buenas noches, Pepe. Qué gusto saludarte y muchas gracias por esta oportunidad. Primero, yo creo que lo has dicho muy bien, el Centro de Investigación y Docencia Económicas es un centro de excelencia en el país, fundado hace ya 47 años, que ha formado una gran cantidad de profesionistas, investigadores, y ha hecho investigación de primer nivel en el país. Y yo creo que es interés general de todos, de todas, conservar ese nivel de excelencia, ayudarle al CIDE para que lo siga haciendo y siga haciendo ese buen trabajo que a lo largo de más de 4 décadas ha hecho para el bien de la ciencia, la tecnología, las ciencias sociales en México. Ese es, yo diría, el punto fundamental en que habría que enfocarnos, y sin duda creo que a los que conocemos al CIDE nos preocupa la situación por la que está pasando esa institución, y todos queremos que en el más corto plazo se restablezca el ambiente propicio para que siga haciendo su trabajo. Y en este momento, lamentablemente, como tú bien lo informas, pues el centro está parado, hay inconformidad de un amplio sector de estudiantes y de igual manera académicos, yo diría en un número muy relevante, mayoritariamente relevante, se han manifestado preocupados por la situación que vive ese centro de investigación y docencia. Bueno, hay un dato, Edmundo, perdón, Edmundo, hay un dato para agregar a tu análisis. Romero Tellaeche, el director impuesto por el CONACYT, destituyó a la coordinadora de Administración y Finanzas de la institución. Esto acaba de ocurrir a solo un día de haber asumido el cargo como rector. ¿Qué te parece? Sí, lamentablemente ha habido una serie de decisiones desde que el doctor Romero era interino, como director interino de la institución, que creo que no han sido bien procesadas al interior de la comunidad y han generado
efectivamente un clima poco propicio, han tensado las relaciones al interior de la comunidad y han dificultado el diálogo que es necesario en cualquier institución, en cualquier espacio social, pero en particular en los espacios académicos, pues que con quienes hemos pasado por ellos por muchos años, sabemos que la confrontación, las diferencias, el debate, el diálogo, pues es consustancial a la vida universitaria, a la vida académica, pero hay que cuidarlo mucho para que haya un ambiente propicio, que eso genere producción virtuosa, producción académica, que la diferencia enriquezca el debate y que no lo obstaculice o no lo oscurezca. Entonces, esta es la preocupación central. Volviendo a tu pregunta, los órganos de gobierno del CIDE, existe uno que es el Consejo Directivo, del cual el Instituto Nacional Electoral forma parte. Está constituido por representantes de 10 instituciones públicas y 4 personalidades de la vida académica que son nombrados directamente por la directora del CONACYT. Dentro de las instituciones públicas, además del INE, está el Banco de México, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Economía, el Fondo de Cultura, el Colegio de México, en fin, creo que es un grupo muy importante, todos en la misma dirección de ayudar al CIDE para el buen desarrollo de sus actividades. Y una de las atribuciones que tiene el Consejo Directivo del CIDE es formalizar, así dice el Estatuto General de esa institución, la designación que haga del director general, la directora general del CONACYT. Para ese efecto se nos convocó al Consejo Directivo el día de ayer en el CONACYT. Fue una reunión en donde algunos acudimos de manera presencial, hubo quien se conectó de manera virtual, como ahora las condiciones sanitarias lo recomiendan, y en esa reunión, haciendo uso de sus atribuciones, lo cual no es cuestionable, así está definido en el estatuto, la directora general del CONACYT dio a conocer que su designación era a favor del doctor Romero. Sin embargo, algunos miembros del Consejo Directivo manifestamos nuestra duda, al menos nuestra preocupación, porque la facultad del Consejo Directivo es formalizar esa designación. Y ahí tuvimos una diferencia de interpretaciones. Desde el CONACYT se nos dijo que para ellos la formalización implicaba solamente la presentación de la decisión de la directora general del CONACYT y que con eso para ellos se formalizaba ya y se daban con cumplidas las atribuciones del Consejo Directivo. Algunos miembros manifestamos nuestra preocupación de que entendíamos en otro sentido la atribución del Consejo, en el sentido de que si se presenta la propuesta de designación, el Consejo, al formalizarla, lo que es que tendría que tomar una decisión al respecto. Entonces, y manifesté yo en lo personal que me preocupaba el que esto no ayudara a generar el mejor ambiente que necesita el CIDE para seguir haciendo sus tareas. Entonces, ante esta situación y la insistencia del titular de la unidad jurídica del CONACYT en que el procedimiento definido por ellos era el correcto, nosotros manifestamos una posición distinta junto con algunos otros miembros del Consejo Directivo, incluso el día de hoy enviamos una carta para que se anexara al acta de la sesión manifestando nuestra posición al respecto de esta situación, Pepe. Eso es lo que sucedió el día de ayer y bueno, eso creo que deberíamos pensar sobre todo en cómo atender con urgencia el restablecimiento de las condiciones del diálogo en esa importante comunidad académica del país. Edmundo Jacobo, ¿están viendo ustedes, cuando menos el INE, en este caso tú, están viendo una amenaza al espacio de las libertades críticas del país con esta designación forzada que ha hecho la titular del CONACYT, del director de la institución, José Antonio Romero Tellaeche, sin escuchar a otras voces que forman parte de este consejo? Se está haciendo una imposición para tratar de uniformar a un centro de educación de alto nivel, académico de alto nivel, que debe de velar pues por la pluralidad y el sentido crítico? Mira, Pepe, no soy miembro de esa comunidad y no tengo al detalle toda la información para responder de una manera tan
puntual un juicio como el que estás haciendo. Pero lo que sí te puedo decir y le puedo comentar al auditorio es que hemos recibido como miembros del Consejo, no solamente el que habla, sino los otros 13 miembros del Consejo, muchas manifestaciones diversas de connotados académicos, investigadores que pertenecen al CIDE, que han manifestado su preocupación. Y en el número, yo diría que es francamente mayoritaria esa opinión de preocupación por las decisiones que se han venido tomando al interior de esa institución y que podrían eventualmente, de continuar en esa dirección, generar una tensión tal que efectivamente pueda llevarnos a una situación como la que tú describes. De la misma manera, hemos recibido y hemos visto la manifestación de un grupo muy importante de estudiantes de la comunidad, también por el número de los que se han manifestado mayoritario. Eso quiere decir que hay un síntoma, es un síntoma de que algo no está haciéndose bien en el CIDE en los últimos meses y que debería llamarlo la atención a la propia comunidad en primera instancia para que ella resuelva en el ámbito de como debe suceder en cualquier institución académica, en la discusión civilizada, razonable, dentro de los miembros de la comunidad, cuál es el rumbo que debe seguir una institución. Creo, y los que hemos, insisto, pasado por instituciones de educación superior, es para nosotros muy caro el anhelo de la autonomía en la definición del rumbo de las instituciones académicas. Y el CIDE creo que debemos darle la oportunidad para justamente eso, que sea la propia comunidad en un ambiente propicio quien delibere libremente sobre el rumbo que quiere darse y quiere seguir. Claro, atendiendo el mandato que se le dio en su Constitución, que es velar y estudiar los grandes problemas nacionales y demás, pero en la diversidad, que es la riqueza de cualquier institución académica. Creo que esa pluralidad, esa diversidad, es la que todos deberíamos cuidar y darle la oportunidad a la comunidad, a la propia comunidad del CIDE, para que defina su rumbo, Pepe. ¿Podría darse marcha atrás a la designación de José Antonio Romero Tellaeche? Mira, yo no soy experto en la materia y no soy el abogado para poder deliberar al respecto, pero creo que siempre hay oportunidad de reconsiderar cuando una decisión no es la más adecuada y no está generando las mejores soluciones a los problemas que se quieren enfrentar. Pues muchas gracias, Edmundo Jacobo, por tomarnos esa llamada y tratarnos de explicarnos más bien, para tratar nosotros de entender qué está pasando y qué tan grave es lo que está ocurriendo en el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. Pepe, al contrario, muchas gracias a ti, qué gusto saludarte, muy buenas noches. El gusto es nuestro, gracias, hasta pronto. Es Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral y por lo mismo es miembro del Consejo que tiene que dictaminar todo lo relacionado con el futuro, el presente, el futuro del Centro de Investigación y Docencia Económica, también en abierto rechazo a la designación de José Romero Tellaeche como director de este centro de estudios, de estudios de alto nivel. Permítame una pausa muy breve, en un momento le tengo más detalles de información. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Antes de enlazarnos con Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, para hablar del tema de la violencia y de la inseguridad que prevalece a 3 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, permítame comentarle que hoy en Alexandria, en Virginia, en Estados Unidos, la Corte sentenció a Emma Coronel a 3 años de cárcel, 36 años de cárcel por lavado de dinero y narcotráfico. Emma Coronel fue sentenciada el martes a 3 años de cárcel por su participación en el poderoso cártel de Sinaloa, que lideraba el ex capo mexicano. Un juez de la Corte Federal de Washington impuso a la ex reina de belleza una sentencia menor a los 4 años que solicitaba la fiscalía, reconociendo que la acusada era una adolescente cuando se casó con Guzmán y que además admitió su culpabilidad luego de su arresto en febrero de este año.
El gobierno consideró sabiamente que ella merecía una pequeña reducción y el juez pensó que merecía un poco más. No pedí un número específico, dejé que la corte decidiera. Recibió una sentencia de 36 meses. Esto terminó. Volverá con sus hijas. Además de los 36 meses de detención, Coronel deberá cumplir 4 años de libertad supervisada, así como el pago de $1,5 millones. Los 9 meses que lleva en prisión cerca de la capital estadounidense se descontarán de su pena. Coronel, de 32 años, tiene doble ciudadanía mexicana y estadounidense, y es madre de unas gemelas de 9 años que tuvo con el Chapo, condenado a cadena perpetua en 2019. Tras su arresto, se declaró culpable en junio pasado de los 3 cargos en su contra: conspiración para distribuir drogas ilegales en Estados Unidos, conspiración para lavar dinero de narcóticos y participación en transacciones financieras con una organización narcotraficante. Bueno, esta es la información respecto a Emma Coronel. 36 meses de sentencia de cárcel, de los cuales se ha cumplido 10, le quedan 26. Y después tendrá 4 años de vigilancia en su residencia, ya en libertad, porque ella es ciudadana estadounidense también, y al mismo tiempo tendrá que pagar más de $1,5 millones, según la información que acabamos de comentar. Tenemos el contacto ya con Francisco Rivas, el director de Observatorio Nacional Ciudadano, para comentar con él justamente el tema de la inseguridad, que es, creo, lo que más preocupa a los mexicanos, incluso más que la corrupción, más que la pobreza, más que la mala distribución de la riqueza, etcétera. Francisco, antes que nada, un saludo, muy agradecidos contigo. Como siempre, Pepe, es un gusto platicar contigo y con tu auditorio. Muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches. ¿Qué es lo que arroja el análisis que estás planteando, que está mostrando Observatorio Nacional Ciudadano? 3 años de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia. Hubo, recuerdo muy bien, desde incluso la campaña política y después cuando fue presidente electo, hubo la promesa reiterada de conseguir la paz, terminar la guerra contra el narcotráfico, habló de abrazos, no balazos, de regresar el ejército a los cuarteles. ¿Qué tenemos de todo esto a 3 años, a la mitad del camino de la cuarta transformación, Francisco? Pues no tenemos ni transformación ni tenemos avances. Nada de lo que nos has planteado en este momento se ha cumplido. El ejército está como nunca en las calles y como nunca ocupando espacios, no solo en materia de seguridad pública, sino en una serie de materias. Además, pues es el ejército el que está impulsando todas las reformas normativas que ha llevado a cabo el presidente en su capacidad de mandar propuestas al legislativo. Si nosotros, por ejemplo, comparamos en ese punto al presidente López con los presidentes Calderón y Peña, aún ellos que no eran tan poderosos como López, que no controlaban el Congreso de la Unión, pues presentaron más del doble de iniciativas que dieron espacio a ejercicios para construir seguridad en el país. Hoy las 6 iniciativas que se han mandado en materia de seguridad, todas están relacionadas con las Fuerzas Armadas. No ha disminuido el combate frontal a los delitos y de hecho cuando vemos por ejemplo el tema de decomisos de drogas, tenemos un 1000% más decomisos de fentanilo en esta administración de los que teníamos en la pasada administración. Si volteamos a ver el término de la violencia, tenemos 103,000 personas que han perdido la vida desde el inicio de esta administración, lo que significa un 64% más de lo que teníamos en la administración pasada o un 104% más de la administración de Calderón. En materia, por ejemplo, de secuestro, se reportan descensos en la estadística oficial, pero la verdad es que esos descensos obedecen en parte al hecho que tú, yo y los demás ciudadanos estuvimos una buena parte del tiempo resguardados en nuestros hogares, y la otra parte es que están registrando los secuestros en una categoría muy oscura como es la de privaciones ilegales de la libertad. O algo que también encontramos en el estudio es que hay un retroceso muy importante en materia de transparencia. Si nosotros comparamos esta administración, tenemos más del doble de respuestas a través de los portales de transparencia de desconocimiento de información y más de 5 veces lo que sucedía hace 2 sexenios. En términos de estrategia,
pues no se puede hablar verdaderamente de una estrategia, sino de metas, muchas de las cuales en realidad no abonan a la seguridad. Te pongo simple y sencillamente un dato. El año pasado se cumplió la meta de reducción de delitos para todo el sexenio. Y esto no es porque estemos mucho mejor. De hecho, los últimos 3 años son los 3 años más violentos de la historia de nuestro país, sino simple y sencillamente porque la meta era tan pequeña, era tan corta, que evidentemente fue muy fácil alcanzar ese resultado simple y sencillamente con la pandemia. Pues son datos que significan o revelan que hay un auténtico deterioro en las condiciones de gobernabilidad, que es evidente que no solo en las condiciones de seguridad, sino en las facultades legislativas ejercidas por el presidente, es lo que está manifestando Observatorio Ciudadano. Además, por ejemplo, si hablamos de arquitectura institucional, tú sabes bien que la Fiscalía General de la República se buscó transformarla desde el sexenio pasado. Fue precisamente la oposición quien frenó el pasaje de Procuraduría General de la República a Fiscalía. En esta administración, gracias al que se tiene del legislativo, se pone en marcha, en teoría, la reforma que debía llevar la Procuraduría General de la República a ser una fiscalía, pero más de la mitad de las acciones propuestas no se han cumplido. Y en medio tuvimos una reforma de ley que nos hizo regresar a esta Fiscalía General de la República a prácticas que, pues en teoría, ya no se debían llevar a cabo según el nuevo sistema de justicia penal adversarial. Además, pues una de las cosas que tenemos que lamentar es que hay una caída de carpetas de investigación en lo federal, pero no porque haya menos delitos, sino porque hay menos investigación y menos trabajo de la FGR. ¿Qué podemos esperar para los próximos 3 años, para la segunda mitad del sexenio? Si hay un viraje, si hay un cambio, yo espero que este instrumento que acabamos de publicar le sirva precisamente al presidente y a su gobierno para tomar decisiones diferentes. Si se toman decisiones diferentes, hay la posibilidad de recuperar, porque este es por mucho el presidente más poderoso de las últimas décadas. Pero lamentablemente lo que estamos viendo ahorita, yo escuchaba la comparecencia de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, que prácticamente dio información falsa respecto a los datos oficiales que el mismo gobierno publica. Entonces, si seguimos así, pues este será por mucho el sexenio, insisto, más violento de la historia. Vamos a tener un problema de gobernabilidad muy importante. Tú recordarás que las pasadas elecciones fueron las más violentas de la historia de nuestro país. Y hay una evidencia de control territorial por la delincuencia organizada y particularmente de extorsiones a los municipios que hacen muy peligroso cómo se ha involucrado, cómo ya la delincuencia organizada está actuando desde el mismo gobierno. Muchas gracias, Francisco, por estos minutos para comentar este trabajo del Observatorio Nacional Ciudadano en el tema de seguridad, que es el que más nos duele. Muchísimas gracias a ti, Pepe, y los invito a todos a descargar el estudio, porque ahí se viene específicamente por qué estamos dando estas declaraciones, y hay que recordar que esta es construida sobre datos duros, oficiales, no es simple y sencillamente una posición del observatorio. Pero citando al clásico, el gobierno federal parece tener otros datos, como lo vamos a comentar enseguida. Te agradezco muchísimo, Francisco, por lo pronto. Gracias a ti. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo igualmente. Pues sí, efectivamente, Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Federal, hoy compareció ante los diputados, ante el Pleno de la Cámara de Diputados, en el contexto de la glosa del informe de gobierno del presidente de la República, del tercer informe de gobierno, y ante la Comisión de Seguridad Ciudadana. Rosa Isela Rodríguez, también secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, defendió el lema presidencial de abrazos y no balazos. Maru Rojas, tú estuviste muy pendiente. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Y como lo dice el Observatorio Ciudadano, Pepe, pareciera de broma las cifras que se presentan cuando los focos rojos se encienden en casi todo el país, en regiones donde antes no se encendían. La Secretaría de Seguridad Ciudadana presume como logros propios de la Guardia Nacional que disminuyó, por ejemplo, el huachicoleo de 74,000 a solo 4,000 barriles, hoy la merma por día, que disminuyó el secuestro
un 63% del año pasado al presente. El robo, un 22% de lo que sucedía en 2020 a este año. Y en menor porcentaje los asesinatos, bien lo dice el observatorio. Solo 3% ha disminuido el homicidio doloso. Guanajuato, Baja California, Michoacán siguen encabezando los números de este delito. Entidades donde ya está la Guardia Nacional reforzando la seguridad. No es todo el país, dijo Rosa Isela Rodríguez, que hay gobernadores que sí están trabajando. Se ha bajado la mayoría de los delitos. Se ha bajado el robo de combustible, el secuestro, los robos en general, el robo a negocio, la trata. O sea, se ha bajado la mayoría de los delitos. ¿Qué nos falta bajar contundentemente? Y ustedes lo han señalado. Nos falta bajar contundentemente el homicidio, porque se contuvo. La espiral que venía hacia arriba en esta administración se contuvo. Esto fue aún por la glosa del tercer informe de gobierno. La funcionaria fue cuestionada una y otra vez por los recursos que hoy no llegan a municipios para seguridad, menos aún con los recortes aprobados en este rubro para 2022. Y bueno, pues también le insistieron una y otra vez, más de 4 horas, sin exabruptos, eso sí, con un solo receso prosiguió este encuentro con legisladores que insistían en sus cifras alegres que no concuerdan con la realidad. ¿De qué sirven 100,000 elementos de la Guardia Nacional si no están capacitados?, preguntó Ivonne Ortega de Movimiento Ciudadano. En 4 sexenios, incluido la militarización de la seguridad ha sido una constante que, dicho sea de paso, está constantemente equivocada, porque va en detrimento de los derechos del pueblo y también de las Fuerzas Armadas. La percepción de la sociedad nacional e internacional es que somos un país violento, peligroso y altamente criminalizado, y desafortunadamente la realidad lo confirma. La secretaria de Seguridad Pública respondió que esta administración garantiza la certificación de toda la Guardia Nacional para el final del sexenio. También se vanaglorió por detenciones como la de los líderes del Cártel de Sinaloa, del Cártel Jalisco Nueva de Generación, Cártel del Golfo, Cártel de Santa Rosa de Lima, Guerreros Unidos, de los Rojos, además de los Viagras. Esto sí, dando crédito a operativos conjuntos con Sedena y Marina. Pero el dicho de este gobierno no pudo faltar. Finalmente, tengan la certeza de que de mi parte y de mi equipo cercano no hay ni habrá pactos abominables con el crimen organizado, ni actos fuera de la ley. Y si algún servidor público traiciona este compromiso con la nación, desde ahora le digo, tendrá que enfrentar la justicia, porque no vamos a encubrir a nadie. Como lo he dicho antes, abrazos, no balazos, no significa que estamos cruzados de brazos. Lo único que reconoció a la alza, Pepe, son los delitos creados por la pandemia, delitos en los medios digitales, en el ciberespacio. Los más comunes, fraude, extorsión, pornografía, donde las víctimas son en su mayoría menores de edad. Del 1 de septiembre del 2020 al 30 de octubre de este año, se han atendido 21,600 reportes ciudadanos y solo el 85% de los casos ya fueron canalizados a la autoridad correspondiente para formalizar denuncias. Una comparecencia, Pepe, en la que estuvo presente también hoy en San Lázaro, solo como convidado de piedra, el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio. Pepe, solo como invitado de piedra. Gracias. Completo el reporte, Maru Rojas, que te vaya bien. Buenas noches. Buenas noches, Pepe. Hoy también la jefa de gobierno, por cierto, le menciono, en la mañanera se refirió a la baja de delitos en la Ciudad de México, lo presumió, que en su administración se ha bajado esta incidencia delictiva. Esto fue parte de lo que dijo por la mañana Claudia Sheinbaum, que tuvo lugar estelar en la mañanera, le digo. Como ustedes pueden observar, de 1997 al año en que deja la jefatura de gobierno el señor presidente, llegó a 1.8 promedio diario los homicidios. Después lo mantiene el canciller Marcelo, y después a partir del 2014-15 comienza un incremento muy importante en los homicidios hasta más o menos mayo del 2019. Y a partir de entonces, con una estrategia coordinada con el Gobierno de México,
hemos logrado una reducción pues de más de casi 5 homicidios diarios que llegamos en el mes de mayo del 2019 a 2.5 promedio diario a la fecha de noviembre. Estos datos de la jefa de gobierno de la Ciudad de México fueron ratificados por el secretario de la Defensa Nacional. Nos permite una pausa muy breve. Regresamos con el maestro Leo Zuckerman y sus minutos de opinar sobre el distanciamiento evidente entre el presidente de la República y la periodista Carmen Aristegui. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Saludo con mucho aprecio al maestro Leo Zuckerman y sus minutos de opinar, y lo invito justamente a que comente con usted y con nosotros lo que provocó la ira del presidente de la República ayer por la mañana, cuando el portal de Aristegui Noticias y el semanario Proceso publicaron un reportaje atribuido a Conectas, plataforma periodística para las Américas, una organización destinada a producir reportajes para ser distribuidos entre medios de información asociados, con fondos, con dinero procedente de fundaciones estadounidenses. Y el presidente en la mañanera pues criticó acremente a la revista Proceso y a la periodista Carmen Aristegui por haber publicado que el hijo del presidente de la República, Andrés Manuel López Beltrán, estaba haciendo negocios para vender chocolate cultivado, cacao cultivado en Tabasco, en fin, y que esto no era legal. ¿Qué te parece? Finalmente lo importante es la confrontación entre el presidente y la periodista, ¿no te parece, Leo? Buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Bueno, mira, yo te voy a decir, es inevitable en los tiempos de un sexenio, conforme se acerca el final de un gobierno, estamos mañana comenzando ya la segunda parte oficialmente de este sexenio, conforme se acerca la sucesión presidencial, siempre se recrudecen las grillas de dentro y de fuera de la administración y suelen aparecer presuntos actos de corrupción o de conflictos de interés que involucran al gobierno en turno. Así es la política, Pepe, y no tendría que ser una excepción en este sexenio. Y efectivamente lo que vimos fue que varios medios de comunicación publicaron esta investigación sobre, pues mira, yo te diría, más que nada es un presunto caso de conflicto de interés en donde el hijo del presidente Andrés Manuel López Beltrán le estaría comprando mercancía, cacao, a un amigo de la infancia, Hugo Chávez, quien a su vez recibe y participa activamente en el programa Sembrando Vida, que como tú sabes es un programa en donde el gobierno reparte dinero a los campesinos a cambio de que cultiven ciertos árboles maderables y frutales, incluyendo el cacao. El cacao que, por cierto, no se da de manera natural, no hay las condiciones, digamos, ideales en Tabasco, pero este señor Hugo Chávez convenció no ni siquiera convenció, más bien impuso a los campesinos tabasqueños este cultivo de cacao porque a él le convenía. Y bueno, al parecer hay ahí ciertos vínculos que resultan muy sospechosos de este personaje con Andrés Manuel López Beltrán, quien tiene una finca junto con sus hermanos y tiene una marca de chocolates que se llama Rocío Chocolates. Y bueno, aquí el tema, Pepe, no sé tú, pero yo inmediatamente después de que el presidente dijo esto sobre Proceso y Aristegui, fui a buscar el reportaje al sitio de Aristegui Noticias. Y la verdad, no me pareció un gran escándalo. O sea, sí, posiblemente podría haber un conflicto de interés, pero no me pareció así que estuvieran realmente descubriendo un caso como en su momento fue el de la Casa Blanca de Peña Nieto. Y en este sentido, el que lo hizo grande, Pepe, este reportaje, fue el presidente. Si hubiera dejado el presidente pasar
Si hubiera dejar pasar esa, Pepe, yo creo que no hubiera tenido tanto impacto, pero pues ya vimos que se enojó el presidente, se fue en contra del proceso, se fue en contra de Aristegui, y lo que tenemos ahora es que la ira presidencial, como tú la llamaste, hizo más grande este caso, Pepe. Muchas gracias, Leo, por este comentario. Ya profundizaremos si hace falta en todo esto que llamó tanto la atención en los medios y, por supuesto, en las redes sociales. Nos parece exagerado, incluso injusto, la serie de calificativos del presidente de la República en relación con la periodista Carmen Aristegui, pero dejémoslo momentáneamente por ahí. Gracias, porque el tiempo avanza. Gracias, Leo. Buenas noches. Gracias. Fueron minutos de a centavo, en esta ocasión. Buenas noches. Minutos de a centavo. Te serán repuestos completos y copeteados. Vámonos a una pausa breve. Volvemos con usted. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Pues hasta aquí lo más importante en las noticias. Gracias y hasta mañana.